El ejército mambí resurgía entonces con nuevos bríos e ideas libertarias. Fidel recuerda la integridad del teniente Pedro Sarría cuando le dice a los soldados batistianos: las ideas no se matan, como quien enarbola un principio o una bandera. Sarría fue un ángel de la guarda bajado del cielo, capítulo estremecedor digno de un filme que espera su realización. La íntima correspondencia que el comandante en jefe entonces, sencillamente el joven abogado Fidel Castro, le envía a sus padres ya en la prisión, es también una prueba de su entereza moral y sus convicciones filosóficas. Escribe: tengo la más completa seguridad de que sabrán comprenderme y tendrán presente que en la tranquilidad y conformidad de ustedes está siempre nuestro mejor consuelo. Y refiriéndose a la idea de la patria, añade: cuando nos trae en el presente horas de amargura, es porque nos reserva para el futuro sus mejores dones. Poder sentir la vibración del relato del juicio del Moncada con todos sus matices y calibrar el coraje de Fidel y su intransigencia que lo hacían desafiar todos los obstáculos es otro privilegio que nos da este segundo tomo de Guerrillero del Tiempo. La justicia está enferma, expresó el comandante aquel 16 de octubre de 1953 en una sala pequeñita y calurosa, casi sin público, donde pronunció su alegato: la historia me absolverá. El juicio parecía algo irreal, 15 años de privación de libertad, pero la convicción de que su lucha abriría nuevos caminos lo llevó a pronunciar aquellas palabras inscritas en las páginas más gloriosas de nuestra historia. A la sazón escribe: en cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. La cárcel en boniato, en noches sin luz, en una cama estrecha, escribiendo con zumo de limón, negándose a comer, desafiando a los carceleros, y luego el traslado a Isla de Pinos, plagado también de humillaciones, víctima de bajezas y mezquindades como aquella de las cartas de amor con destinatarios equívocos para crear un conflicto que tuvo serias consecuencias familiares. Cartas de amor que encierran una espiritualidad que lejos de quebrantarse se hacía más fuerte en la medida que afrontaba todo tipo de contingencias. Guerrillero del Tiempo, tomo 2, muestra la estatura moral de un ser humano cuya dimensión, como ha dicho el gran pintor cubano Wilfredo Lam, es imposible de medir. En la última carta que escribió a su hermana Lidia en mayo de 1955 desde la cárcel, confiesa: valdré menos cada vez que me haya acostumbrado a necesitar más cosas para vivir, cuando olvide que es posible estar privado de todo sin sentirse feliz. Así he aprendido a vivir y eso me hace tanto más temible como apasionado defensor de un ideal que se ha reafirmado y fortalecido en el sacrificio. Podré predicar con el ejemplo, que es la mejor elocuencia. Y termina la cita: libros solo he necesitado y los libros los tengo considerados como bienes espirituales. Desde la prisión, Fidel y sus compañeros dirigían la batalla y así creció el movimiento. Mensajes, denuncias e instrucciones emanaban desde lo más sórdido de la cárcel y el apoyo a la causa se hizo mayor a pesar del confinamiento y el velo de silencio impuesto por Batista a los asaltantes del Moncada. Finalmente el tirano se vio obligado a decretar la amnistía para normalizar el país e ir seguro a las elecciones convocadas. Fidel, vencedor de múltiples reveses, tuvo paciencia, pero no aceptó la condición impuesta de abandonar la lucha. Por el contrario, se opuso a la amnistía y en una carta pública reveladora también del carácter que iba a imprimir de la Revolución Triunfante escribió: no queremos amnistía al precio de la deshonra, 1000 años de cárcel antes que la humillación. Principio indoblegable que ha marcado los más de 50 años de revolución frente al bloqueo norteamericano. De todas las barbaridades humanas, escribió también desde la cárcel: lo que menos concibo es el absurdo. Y es precisamente el absurdo de esa política norteamericana hacia Cuba el que ha intentado demonizar a su persona y subestimar las condiciones morales de nuestro pueblo.
Fidel jamás se amedrentó, jamás tuvo siquiera un instante de vacilación o pesimismo. Ese temple de estoicismo y confianza lo ha impregnado a su pueblo y estoy seguro de que ha sido un baluarte de moral y espiritualidad que nos ha sostenido frente al oprobio de las campañas más denigrantes y el aislamiento mayor. El mundo podrá juzgarlo por actitudes que no alcancen una cabal comprensión o por errores que él mismo se ha señalado, pero nadie tendrá el valor de dudar sobre su inteligencia humana y su probado coraje ante todos los riesgos que le han tocado compartir con sus contemporáneos. La lucha en Cuba no ofrece garantía alguna para sus planes y al primero que envía a México es a su hermano Raúl. México era el país donde siempre se habían refugiado los revolucionarios cubanos y Katiuska recordaba que José Martí escribió: México es la tierra de refugio donde todo peregrino ha hallado hermanos. Y hacia allí tuvo que viajar, pero antes declaró a la prensa: de viajes como este no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies. Y el 8 de enero de 1959 entró en La Habana, como lo había anunciado, con la tiranía descabezada y con el pueblo de Cuba junto a él. Víctor Hugo habló una vez de una tempestad bajo el cerebro. Nosotros, confiesa el comandante en jefe, cuando llegamos a México llevábamos la revolución bajo el cráneo. México recibió a los combatientes con simpatía y ellos actuaban con cautela en la ciudad azteca. Describe aquí Fidel las dificultades y penurias que atravesaron en la ciudad capital, los lugares donde se hospedaron, la mítica casa de María Antonia y otras no menos hospitalarias. El encuentro con el Che, de carácter afable, según dice, modesto y noble. Nadie sabía entonces que iba a ser después lo que hizo y convertirse en lo que es hoy, un símbolo universal, expresó Fidel. Afianza los lazos entrañables con Jesús Montané, le llama jefe de veteranos, con Mel Hernández, con Cándido González y Chuchú Reyes, con todos los que iban de Cuba a la gran hazaña del Granma, denominada por el Che como la aventura del siglo. Entrenamiento diario bajo la dirección del legendario Alberto Bayo, combatiente de la República Española, la inapreciable ayuda de Antonio Conde, el conde dueño de una armería y experto en municiones y armas de mirías telescópicas. Luego, el acoso de los espías de Batista radicados en México y de la policía secreta, la prisión temporal y los azares y contingencias propias de un grupo de hombres que vivían clandestinos en un país que no era el suyo. Pero el Granma estaba a punto de poner proa hacia Cuba y nadie ni nada iba a detener a los combatientes. En su casa de Virán, cuenta Katiuska, no existía ninguna duda de que el regreso del hijo pródigo era inminente. Fidel se crece como un gigante cuando, haciendo un descomunal esfuerzo, acude a Carlos Prío en busca de fondos para la causa revolucionaria, por encima de profundas diferencias políticas y morales con el expresidente derrocado por el más artero golpe de Estado de la historia cubana. Cruza a nado el río Bravo para llegar a la otra orilla donde se encuentra con Prío, tras vencer obstáculos personales para cumplir con la promesa de seguir adelante. Aquel dinero, cuenta, nos permitió cumplir con nuestra consigna, lo que fortaleció la confianza del pueblo en la nueva generación revolucionaria. Prío, añade, no corría ningún riesgo. Me estaba esperando en un motel y era feliz de reunirse con aquel jacobino que no quería tratos de ninguna clase con el gobierno anterior. Finalmente, zarpa desde Tuxpan en medio de una adversidad sin límites. Por un lado, el desconcierto ante el desamparo en que podría quedar su hijo y lo triste de la muerte de su padre en Virán 2 meses antes. El Granma se convierte en una bandera de lucha desde la misma madrugada del 25 de noviembre en que los futuros héroes de Alegría de Pío se embarcan en él. Se cruzan los destinos de la clandestinidad y el peligro en un yate para 10 o 12 hombres que trasladó a 82. Luego de vencer múltiples obstáculos y burlar la Guardia Marina, el Granma entró en el mar. La tempestad levantaba olas gigantescas, pero la alegría de los tripulantes fue mayor. Cantaron el himno nacional aún venciendo el mareo. La travesía fue infernal. El ruido de los motores taladraba los oídos de los 82 hombres. El jefe de la revolución, convertido en mecánico, se ocupaba de arreglar los desperfectos de una nave calificada por él mismo como una cáscara de nuez.
La ansiedad por llegar a las costas cubanas hizo que le exclamara a Faustino Pérez: quisiera tener la facultad de volar. Tal era la ansiedad de todos en llegar. Aquella exclamación de alegría, pese al tortuoso desembarco calificado por el Che como un verdadero naufragio, me recuerda las emotivas palabras escritas en el diario de José Martí cuando llegó a Playitas de Cajaguabo. Salto, dicha grandes, escribió nuestro poeta nacional. El 2 de diciembre, la alegría de llegar a la isla se empañaba con la infernal aviación sobrevolando el barco, pero la suerte estaba echada. En el tomo 2 de este guerrillero del tiempo, como en los diarios de Raúl y del Che, se palpa la historia que duele en la piel y agita el corazón con emociones encontradas. Arsenal de anécdotas dramáticas y festivas, de avatares cercanos a la mística, de recuerdos personales y hechos que mostraban en las peores circunstancias la profunda conciencia de los combatientes. Este tomo es no solo un cuaderno de bitácora de la guerra, sino un ideario de los valores más altos que acompañaron a cada uno de ellos en los días más difíciles de la guerra en las montañas, y una muestra de un conjunto de injusticias exorcizadas que le dan un significado válido a la vida. Fragmentos conmovedores del diario de Raúl, mensajes del llano, signos de acción de Fran País y Celia Sánchez, de Vilma Espín, Melba y Aidé, la presencia oportuna de Guillermo García en la sierra, en fin, un documento único avalado por el testimonio del jefe de la revolución, una chispa que encendió una llamarada invencible extendida en el llano y en la Sierra Maestra, la Sierra Cristal, el Escambray y toda Cuba. Esta saga, acompañada de un pliego de fotografías que van desde la década de los 50 hasta el mismo triunfo de la Revolución y la entrada victoriosa a La Habana el 8 de enero de 1959. Los sueños imposibles se convertían en realidad. Y como dice el propio Fidel, la historia abría sus puertas para siempre a una vida nueva y digna para el pueblo de Cuba. Todo lo demás, añade, dependerá de nosotros mismos. La vida nos ha otorgado el privilegio de que el protagonista de estos hechos, con su proverbial lucidez y su memoria, esté aún entre nosotros. Seamos dignos de él. Gracias, Fidel, por haber dejado el tesoro de tu vida en estas páginas que son una lección para futuras generaciones y la certidumbre de que un mundo nuevo es posible. Gracias.